Ya. Se ha descargado usted un poquito de Pues, trabajo. claro, claro. Claro. ¿Y sufrió usted algún tipo de examen para estos cargos importantes o fue méritos acumulados? Hombre, lo que pasa es que eh, tenemos los sacerdotes una preparación común, Sí. que es los estudios de teología. Al final, a mí me concedieron, y es una realidad que siempre le agradeceré a la diócesis, ampliar estudios en Granada. Porque cuando empecé la teología hacíamos 5 años y uno de prácticas. Pero ya en ese momento del cambio del obispo se puso 6 años y otro de práctica. Y a mí me dejaron hacer el sexto y el séptimo año en la facultad, con lo cual saqué la licenciatura en teología histórico-dogmática. Y después me había ido compaginando, también quizá por la docencia de la religión en los institutos, pues eso despertó como una segunda vocación intelectual en mí. Y siempre he tenido pues, una gran inclinación a la historia. Sí. Y por eso lo sabía el anterior obispo, don Rosendo, y su vicario, don Ginés, y por eso creo yo Le designaron que a usted. me designaron para la formación de profesores de religión. Ya tenía algunas publicaciones y esto también, como no cesé en este trabajo, pues en esa tarea, pues también lo supo don Adolfo y por eso quizá pensó en mí para Archivero. nombrarme archivero del obispado. Ya. Y además, en ese mismo año me nombra archivero del obispado, me nombra profesor de historia de la Iglesia en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas que tenemos en la diócesis. Y luego, más tarde, también me nombrará profesor de historia contemporánea en el seminario, en el Centro de Estudios Eclesiásticos. Así que estamos, que no abarcamos, y menos mal porque me puso también otra asignatura, la patrología, y esto ya ahora ya me ha relevado, perdón, de esa asignatura, la tiene otro profesor, de modo que va uno un poco más tranquilo. Gracias a Dios. Pues sí. Pero bueno, estamos acostumbrados a hacer un poder. Sí. Bueno, es usted muy joven, don Francisco, Bueno, y ya los, vamos para arriba. los sacerdotes jóvenes tienen que tener competencias varias. Y usted, que es un hombre que ha estudiado y que está preparado, pues claro, tiene No que... hay más remedio. Claro. Bien. Eh, es párroco de Santiago. ¿Qué tal es la feligresía de ahí, de la parroquia? Ser párroco de Santiago también es una bendición, porque en el término de la parroquia, pues encontramos que es un término pequeño en comparación con todas las de la capital y con alguna problemática en particular por el Cerro de San Cristóbal, Sí, que no es una población típica y le afectan pues muchas calamidades de la marginación, sí. desestructuración de los hogares, eh, adicciones, eh, algunos vicios hacen mella y todo esto pues crea una dificultad terrible. Sobre todo pues aquí se ha empezado a notar la crisis mucho antes de que lo reconocieran a nivel oficial, porque algunos los que son personas más responsables trabajaban en la construcción y por eso aquí tenemos unos retos tremendos en Cáritas. Pero luego, como es una parroquia muy acogedora en el templo y procuramos darle ese talante de familia parroquial, pues gracias a Dios incluso vienen personas que pertenecen a otra feligresía y se incorporan a la comunidad y entonces tenemos la verdad bastantes colaboradores y eso es muy gratificante, además de hacer funcionar una serie de asociaciones
muy positivas. Ya he dicho, Cáritas Parroquial, tenemos Vida Ascendente para los mayores, que están tan apartados en nuestra sociedad que parece que no quiere contar con los mayores. Tenemos, además de las catequesis normales de todos los niveles. Graso error, don Francisco, no contar con los mayores. Eso es una necedad, porque los mayores nos enriquecen humanamente y también en lo cristiano. Como experiencia de la vida. Y las familias siempre han tenido pues, sus niños, sus maduros, los ancianos, y eso pues es empobrecedor, perder a los mayores. Además tenemos la adoración nocturna, que funciona muy bien, incluso con un grupo de jóvenes, gracias a Dios, y por supuesto la Cofradía de la Soledad, que es la decana de Almería, y gracias a Dios va muy bien trabajando en una buena dirección. Don Francisco, disfruta usted mucho, voy saltando un poco de un tema a otro, disfruta usted mucho en el archivo, viéndose rodeado de tantos documentos. Hombre, la verdad que por un lado es muy gratificante, porque somos testigos de nuestra historia. Entonces una bendición que en los avatares del tiempo pues al menos tengamos prácticamente íntegro el archivo de la catedral, y así pues es una satisfacción por un lado estar tú ocupado de tenerlo bien ordenado, catalogado, etcétera, pero por otro lado también atender a los investigadores, aunque también procura sacar uno algún ratito para investigar uno, que no es, pero no es la responsabilidad primordial del archivero. Tú estás para servir a los demás. Y entonces ahí es una satisfacción para mí cuando vienen investigadores, incluso de fuera de la provincia, que se interesan por algún tema de investigación, y uno procura ayudarle en todo lo posible. Incluso profesores de nuestra universidad. Hace poco ha salido una biografía de los diputados de las Cortes de Cádiz, y algunos de ellos, clérigos, habían servido en esta catedral como canónigos, y entonces para investigar esa etapa pues le ayudamos con mucho gusto a algunos profesores de nuestra universidad a tener esa información, y algunos estudiantes universitarios están haciendo ahora mismo sus investigaciones sobre la música en nuestra catedral. O sea que el archivo de la catedral es una riqueza muy grande, como los demás archivos que gracias a Dios tenemos en Almería, el histórico provincial, el municipal, el Instituto de Estudios Almerienses, en fin, tenemos gracias a Dios bastante documentación, pero en fin, hablando de la propia, que quiero decir que es una satisfacción manejar la documentación y además ayudar a los demás a que la conozcan y la utilicen en sus investigaciones. Don Francisco, ¿cómo convive el Cerro de San Cristóbal con el centro de la ciudad? ¿Hay armonía entre las dos tendencias, una marginada prácticamente, otra bien acomodada? No se puede simplificar, cada barrio es plural. Entonces, en el Cerro de San Cristóbal tenemos personas que conviven perfectamente con cualquiera, que se ganan honestamente el pan, que son gente curiosa, que son gente que se ocupa de la educación de su hijo, y otras personas con una problemática más difícil, otros incluso pues que no son una población indígena, sino que vienen de otras nacionalidades, y esto pues a veces se crean situaciones conflictivas. Pero lo que sí quiero dejar muy claro es que no se puede hacer un cliché ni generalizar, porque sí es verdad que hay algunas personas con una problemática particular, pero no es común. Don Francisco, usted le da una importancia grande al niño, como debe de ser. Yo he estado asistiendo a misa los domingos o sábados y he visto que usted en primera línea pone a los chicos. Son el futuro, ¿no? Y usted los mima y les enseña.
Eso lo he observado y eso le honra a usted bastante. Como decía Jesucristo, dejar que los niños se Bueno, acerquen a mí. Don Francisco, como historiador, vamos a hablar. sí, sobre esto de los niños quería decir que es Sí, que hable usted. muy delicado tratar a los niños y en ese sentido, pues muy exigente también, porque hay que captar su atención y hay que ayudarle a que hagan esa experiencia religiosa. Entonces, tenemos una especial atención para ellos y con las catequistas, pero a mí sobre todo me gusta inculcarles que la fe nos hace tener afán de superación. ¿Mm? Porque como en esta sociedad tenemos tanta influencia materialista, a ellos algunas veces los veo como aplastados por una losa de no tener los mismos dineros que otros. Sí. Y a mí me encanta inculcarle ese afán de superación para que vean que con trabajo y con esfuerzo pueden alcanzar otras metas y abrirse puertas en la vida. Y yo le cuento que soy hijo de un parralero, Sí. que mi madre trabajaba en la casa, sus oficios, sus labores. Y en cambio mi hermana es maestra y yo he llegado a ser sacerdote. Sí. Gracias a Dios, con el trabajo y con El la ayuda, esfuerzo. las becas que tiene el Estado, que eso son las buenas realidades del Estado, y entonces aprovechándola y uno pues poniendo de su parte, pues quiere decir que no está obligado a quedarte siempre en ese nivel de menos holgura en que a lo mejor han nacido. Y la verdad estoy convencido de que la inmensa mayoría de ellos tienen el mismo talento o más que los niños de otros barrios, pero al menos no me quedo yo con el remordimiento de no hacer esto. Me encanta tratar de potenciarlos, tratar de ayudarles a superarse.